Muy bien. Bueno, pues comencemos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, propongo el día de hoy que repasemos el tratado sobre la oración. Entonces voy a tomar el tratado simplemente del Catecismo de San Pío X, que fue, ustedes saben que aquí muy popular era el Catecismo de Ripalda, y en los Estados Unidos de Baltimore, por ejemplo. Entonces cada local, cada región tenía su catecismo popular. Entonces el Papa San Pío X quería pues un catecismo para la primera comunión y para la confirmación, pero más universal. Entonces es un catecismo escrito por un papa y un papa muy santo, un santo que de origen humilde, ¿no? Entonces vino de un rancho y además de salir de un rancho tenía el deseo de que los niños comulgaran de una edad más temprana, ¿no? Entonces fue al Concilio de Trento que insistió que se recibiera la Santa Comunión a partir de la edad de discreción, ¿no? Que normalmente son como a los 7 años de edad. Pero no se realizó, lamentablemente, por el espíritu jansenista que sucedió como el protestantismo dentro de la Iglesia Católica, tardaban mucho en recibir la primera comunión. Entonces este Papa insistió que se recibiera ya como insistió el Concilio de Trento, desde los 7 años de edad, ¿no? Sabiendo lo básico de sus oraciones y del catecismo. Bien, entonces, bueno, sigamos entonces por preguntas y respuestas. Voy leyendo una parte y luego exponiendo, ¿no? Entonces, eso es del catecismo de San Pío X. Ese es el catecismo. Okay. Y aquí el tratado de la oración, ¿no? Bien. Uh-huh. Entonces aquí está, si tienen la iPieta, aquí viene al menos en la versión de Apple, creo que de Android no. Entonces en mi celular no sale, pero en el Apple sale sí, la versión de su catecismo en español, ¿no? Uh-huh. Si ponen otra vez iPieta, español. Ahora es gratis, entonces si viene toda una biblioteca de todos los libros que podrías leer por toda la vida, ¿no? De los santos, la Suma Teológica, las encíclicas, todo. Bien, entonces empieza acuérdense que la oración es la cuarta parte del catecismo, ¿verdad? Entonces en la primera parte del credo se trata de lo que debemos de saber de Dios. En la segunda parte, que son los mandamientos, lo que debemos hacer, ¿no? Para obedecer a Dios. En la tercera parte de los sacramentos, lo que debemos recibir, ya que la vida cristiana es una vida elevada al orden sobrenatural. Y por fin, cómo permanecer y crecer en esta gracia de Dios recibida, sino por la oración. ¿Okay? Entonces, acuérdense que es como un matrimonio, ¿verdad? Entonces, si están casados y si todos cumplen con sus deberes, entonces es un buen matrimonio. El hombre trabaja, la mujer limpia la casa, hace los chilaquiles cada mañana, entonces todo está en orden. Entonces es necesariamente un buen matrimonio. Pues las mujeres normalmente quieren más información, ¿no? Que de la esencia del matrimonio, que de esta convivencia en caridad, esta amistad íntima, hay mucha comunicación, ¿no? Ustedes saben que de ella depende pues la bondad, digamos, o el bienestar del matrimonio, ¿verdad? Hay mucha comunicación, ¿no? Entonces igual con Dios, podemos estar en el templo, podemos estar observando los mandamientos, cumpliendo con la recepción de los sacramentos, pero ¿somos santos? Pues unos van a preguntar, pero bueno, conozco mucha gente así, pero no diría que son santos, pero es buena gente, ¿no?
Entonces, ¿qué falta para subir? Pues esta conversación íntima con Dios, ¿no? ¿Verdad? Esa es la esencia. Todos recibimos los mismos sacramentos, pero no todos salimos de misa igual, ¿verdad? Entonces, uno más santo que otro. ¿Qué pasó? Recibió la misma fuente de gracia infinita en el Santísimo Sacramento, y porque uno sale más santo que otro. Será por la preparación de su alma, ¿no? Por la oración. ¿Ok? ¿Bien? ¿Me explico? Bien, excelente. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿y qué será la oración por excelencia? La Santa Misa, entonces, en cuanto a la oración pública, y en cuanto a la oración privada, que también forma parte de la oración pública, el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro que, acuérdense del momento, los apóstoles habían visto al Señor pasar toda la noche orando, ¿no? Y se quedaron fascinados y le preguntaron al día siguiente, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estabas haciendo? No te dormiste, estabas como en éxtasis, hablando con tu Padre toda la noche. Entonces, enséñanos. Y eso es interesante como Cristo revela que es Hijo de Dios. Es por hablar de su Padre de la forma más personal, Abba, ¿no? Pater, entonces, papá, ¿no? Entonces, Abba, entonces dice. Entonces, revela su filiación divina, que es Hijo de Dios, especialmente por estos momentos de oración. Entonces, eso será la prueba también para nosotros, si somos de verdad hijos de Dios, si vivimos como hijos de Dios, empieza especialmente con la oración. ¿Okay? Bien, entonces, la primera pregunta, 255, ¿qué es la oración? ¿Quién me puede dar una definición de la oración? Quiero ver, voy a examinar a mi gente, a ver qué está en su mente. Ok, hablar con Dios, ¿qué más? Ponerse en la presencia de Dios, una conversación íntima con Él. Bien. ¿Algo más de añadir? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo? Sí, ¿qué es orar? Esa es la pregunta, ¿qué es la oración? Que ya dijeron ponerse ante Dios, hablar íntimamente con Él. Entonces, nos dice aquí, la oración es una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. ¿Okay? Entonces, una elevación de la mente a Dios. ¿Okay? Y añade unos santos también, hay varias definiciones. Pueden ver también en ese resumen de la teología de espiritualidad, de ser o no ser santo, por el Padre Antonio Roy Marín. En paz descanse, es un resumen de su magna obra de la teología de la perfección cristiana, si sale en la pantalla, y dice en la sección sobre la oración, empieza con varias definiciones de santos. La oración, dice San Gregorio Niceno, es una conversación o coloquio con Dios. O San Juan Crisóstomo, es hablar con Dios. San Agustín, es la conversión de la mente a Dios con piedoso y humilde afecto. San Juan Damasceno, es la elevación de la mente a Dios o también la petición a Dios de cosas convenientes. Santa Teresa, es tratar de amistad, orando, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, Santa Teresita también la definía como la elevación de la mente y el corazón a Dios. ¿Okay? Entonces, en esas definiciones tenemos una idea más completa. Aquí nos dice que la oración es elevación. ¿Okay? Por eso de la mente y corazón. Entonces voy a ponerlo así porque lo que añade de la mente, como decía el santo, con piadoso afecto, ¿okay? No es simplemente de pensar en teología. A ver cuántos ángeles hay y cuántos, ¿no? Podemos entretener cuestiones puramente especulativas, ¿no? De Dios. Entonces la relación entre persona y naturaleza en la Santísima Trinidad, eso puede ser una meditación teológica, pero que no aplicamos, pero que no se trata de estar a solas con el que nos ama,
¿verdad? Con ese sentido de afecto, amoroso, piadoso, ¿ok? Entonces, elevación de la mente y del corazón, ¿ok? Es para amar más a Dios. Y nos mencionó los 4 fines. ¿Para qué? Para pedir, agradecer, reparar y adorar. ¿Para qué? ¿No? ¿Se acuerdan de? Entonces, pedir, agradecer, reparar y adorar. Bien, entonces los 4 fines. Y si pueden acordarse de esos 4 fines, todos pueden hacer la oración mental, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando están en la oración? Además de comenzar con una reflexión de un libro, pues, o si no tienes un libro, puedes simplemente pasar por estos fines, ¿ok? La oración, la elevación de la mente y corazón para pedir, agradecer, reparar y adorar, ¿ok? Entonces, pensando en motivos de humildad, de agradecimiento, de petición, adoración, ¿bien? ¿De cuántas maneras es la oración? Dice de 2 maneras, mental y vocal. ¿Okay? La oración mental es la que se hace con solo la mente. Oración vocal es la que se hace con las palabras, acompañadas de la atención de la mente y de la devoción del corazón. Pero nótense, no dice que la oración vocal es simplemente decir palabras, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que sí, ya dije mis oraciones, pero oraste? Entonces, ¿pensaste en Dios mientras rezabas? Pues el guacamayo puede repetir palabras, pero no por eso está orando con Dios, ¿no? Conozco uno que puede gritar, ¡Viva, viva Cristo Rey! Así le enseñó la señora de la casa y grita, ¡Viva Cristo Rey! Pero no por eso es cristero, ¿verdad? Es nomás está repitiendo. Puede repetir groserías también, pero, ¿qué? Ok, entonces, es oración, entonces puede ser o solo de la mente o también con palabras. Y nos ayudan muchas las palabras. Aquí añado el comentario de que aprendemos siempre por los sentidos. El hombre consta de alma y cuerpo. Y hacemos bien, dice San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, de siempre empezar con lo visible, ¿verdad? O lo audible, digamos, por palabras, con imágenes, utilizando todos los sentidos para elevar la mente y el corazón a Dios. Porque no hay nada en la mente que no haya entrado primeramente por los sentidos. Es el principio psicológico de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? Entonces, empezando, y por eso decía Santa Teresa, puedes hacer la oración mental si sabes al Padre Nuestro. Rézalo pensando en lo que estás diciendo, con humilde y piadoso afecto. Ya, eso es. ¿No? Entonces es para todos, entonces es hasta los más sencillos. Ok, luego distingue, entonces oración, distingue entre vocal y mental. También distingue entre oración pública y privada. Entonces, ¿qué es un ejemplo de oración pública? La misa, ¿no? Entonces vamos a misa y lo que hay de meditar, lo que debemos meditar es cómo la oración pública se realiza por la persona de Cristo cuando es la Santa Misa. ¿Quién está dirigiendo la oración de la misa? El sacerdote. Pero cuando yo digo, este es mi cuerpo, tengo que así cortarlo y compartirlo en pedacitos. No, lo digo en persona Christi, decimos, ¿no? En la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, y cada oración de la iglesia, ¿quién es la iglesia en relación a Cristo? Su cuerpo místico también se compara a ser esposa, ¿no? Entonces la iglesia es esposa de Cristo. Entonces Cristo no puede negar lo que le pide su esposa. ¿Y cómo lo pedimos? ¿Cómo termina cada oración en la misa, por ejemplo? ¿Cómo rezamos en la misa? En la colecta. ¿Qué hago primero? Beso al altar que representa a Cristo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Voy al misal. Oremos. ¿Qué significa este gesto? Y colecta. ¿Por qué decimos la colecta? No de dinero, sino de la oración.
Se llama colecta. Exactamente, recojo todas las oraciones de ustedes y las pongo ante Dios en este momento, ¿no? Y en esta postura, ¿qué significa esta postura? Está Cristo crucificado, ¿no? Entonces así ponemos las oraciones ante Dios. ¿Cómo terminamos la oración? A ver, acólitos, futuros acólitos, ¿qué dirán? Exactamente, per Dominum nostrum Jesum Christum, ¿verdad? Entonces, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, ¿ok? Entonces, se pasan todas las oraciones a través del único mediador, ¿no? Medianero entre Dios y los hombres. Y él mismo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, se os concederá. Estamos pidiendo en su nombre y lo que más le agrada, porque es la oración de su esposa, la iglesia. Me acuerdo en la universidad que estábamos en un preteologado y apenas aprendiendo a rezar los salmos que rezamos cada día, ¿no? Cada semana, tradicionalmente, los 150 salmos rezamos a Dios. Y me acuerdo de uno que decía al formador, ¿verdad? Es que no son mías, no me inspiran, es un lenguaje diferente. No hablo con Dios así, que, ¿verdad? Le costaba trabajo rezar los salmos, como de qué está hablando, y no se siente tan personal. Y el formador insistía, no, pero que se te haga tu oración personal, porque esa es la oración de la esposa de Cristo, ¿no? Y además es de Dios mismo, ¿verdad? Son salmos inspirados por Él. Entonces, confórmate a ti, confórmate a la oración pública. Eso debe de ser la base de nuestra oración privada, ¿okay? Y eso les recomiendo también. ¿Cómo hacer la meditación? Ya les mencioné, meditando al Padre Nuestro, que es la oración principal de la Santa Misa. También meditando al misal. Entonces, en el mismo tiempo de la universidad, mi primer director espiritual me asignó la Santa Misa, ¿no? De forma tradicional para meditar. Entonces, pues pasaba horas, nomás 1 hora cada día meditando al misalito, con sus oraciones, introibo al altar de, ¿qué significa? Entraré al altar de Dios, a Dios que da alegría a mi juventud, y por el Salmo 42, todas las oraciones de la misa, uno puede meditar por toda la vida, ¿no? ¿Okay? Entonces, igual, San Ignacio de Loyola hacía su oración privada, siempre basada en la oración pública. Tenía nada más 2 libros para hacer su meditación por toda la vida, con el misal y la imitación de Cristo. Ya, con eso. Entonces, el misal, no solamente las lecturas, ahí tienes la palabra de Dios, pero explicada en el contexto litúrgico, que es la manera original de escucharla. La gente no andaba con sus Biblias en el primer siglo, andaban con el obispo, que les leía en el contexto de la misa las lecturas, explicando cómo están relacionadas, ¿no? Como la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con el Evangelio, ¿no? El introitus, la colecta. Puedes meditar nomás el misal por ejemplo, de meditación, igual en la Ipieta, tienen las lecturas de la misa de cada día y cada domingo. Pueden hacer su meditación nomás pensando en los textos litúrgicos del siguiente domingo, ¿no? Preparándose, ¿eh? Entonces, a ver si pueden componer un sermón mejor que el que compone el Padre, pero entonces la oración privada debe de tomar su inspiración de la oración pública, ¿ok? ¿Bien? ¿Ok? Pero que tengamos esa preferencia en la oración pública es Cristo mismo que habla de nuestra parte a su Padre, ¿ok? Brincamos, preguntan qué nombre debemos de pedir. Entonces, obviamente, y esta frase se explica también por qué dice, todo lo que pidieres en mi nombre se os concederá. Entonces, ¿qué es su nombre? Jesús. ¿Qué quiere decir? La salvación, Dios, al Señor que salva, o la salvación del Señor. Entonces se entiende todo lo que es para nuestra salvación, ¿ok? Eso va a ser importante, esa reflexión, ¿ok? Y porque pregunta, ¿por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Eso hasta hace
a unos dudar de la eficacia de la oración, Dios no me escucha, ¿qué pasa en la oración? ¿Cómo van a explicar eso a sus hijos? ¿Cómo? Exactamente, Dios, como nuestro Padre amantísimo, sabe si es realmente bueno para nosotros o no. Y cuándo será el momento oportuno. ¿A poco nunca dicen a sus hijos, espérense? ¿No? Y esperan 5 segundos y repiten la pregunta. ¿Ahora? ¿No? Entonces, pero ustedes saben que ahora no es el momento oportuno. Ahora no, ¿no? ¿O sería bueno que tu hijo tuviera $1,000,000? ¿Por qué no? ¿En qué lo va a gastar? En puros juguetes y chicle y dulces. ¿No? Entonces, no entiende, entonces no sería bueno para su bienestar tener $1,000,000 ahora. ¿Okay? ¿Y cómo somos ante Dios? Solo Dios sabe, ¿verdad? Somos un misterio a nosotros mismos incluso, ¿no? Entonces Dios sabe qué será mejor para nosotros, ¿ok? Pero podemos pedir, entonces, ¿qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? ¿Qué debemos pedir de Dios principalmente? Exactamente, la salvación. ¿Okay? Vamos a ver en el Padre Nuestro que nos enseña hasta el orden según el cual debemos pedir las cosas también. ¿Okay? Entonces, pero ¿podemos pedir bienes temporales? ¿Sí? Entonces, ¿y para qué? Exactamente, como un medio para servir a Dios, ¿verdad? Entonces, para practicar la caridad con los demás, si tenemos las correctas intenciones, Dios nos concederá lo que necesitamos y aún más, si Él sabe que lo vamos a emplear para su mayor honra y gloria. Por eso, como Madre Teresa de Calcuta decía, Dios tiene mucho dinero, nunca le faltaba. San Padre Pío quería fundar un hospital, como un sueño de tener un hospital donde la gente puede morir unida con el Señor, ¿no? Atendida espiritualmente, ofreciendo sus dolores, sabiendo que el ofrecimiento de los sufrimientos es un poder tan fortísimo, digamos, para cambiar al mundo. Y que la cosa más triste son los sufrimientos desperdiciados, que no se ofrecen. Entonces necesitaba unos $1,000,000 y de repente le llegó un donativo anónimo. La cantidad exacta que necesitaba, ¿no? Entonces, si Dios sabe que lo vamos a emplear para Él, entonces nos puede conceder lo que necesitamos, ¿no? Y aún más, ¿ok? Y aunque pueden entender que a veces será pues un impedimento a nuestra salvación tener más bienes, ¿ok? Si no somos tan virtuosos para manejarlos bien. Ok, aquí está una buena pregunta. ¿A qué pedir a Dios lo que necesitamos si ya lo sabe? Es una buena pregunta. ¿Cómo? ¿Qué le gusta que pidamos? ¿Más para hacer nuestra vida más complicada o qué? ¿Qué será la respuesta? ¿Ustedes saben lo que necesitan sus hijos? Entonces, ¿no quieren que se lo pida, sin embargo? ¿Y cómo? Mamá, ¿dónde están los chilaquiles? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Dice que Dios quiere que le manifestemos nuestras necesidades, pero piénsenlo como padres, ya tienen la analogía. ¿Quieren que sus hijos se lo pidan lo que necesitan? ¿Y cómo? Por favor, con la palabra mágica, ¿no? ¿Qué es la palabra mágica? Entonces, por favor. Ok, por favor. Entonces, ¿y qué quieren después al dárselo? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias, muy bien, ¿no? Entonces, y estas gracias, ¿no? Valen más que la cosa, ¿no? Regalada, porque es un honor espiritual. ¿Okay?
Entonces, si dicen al fin del día, te quiero mucho, mamá, tú eres la mejor mamá que tengo, ¿verdad? Entonces te sientes muy honrada, ¿verdad? Y valió toda la pena los sacrificios que hiciste durante el día, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es como glorificamos a Dios. ¿Qué recibe de nuestra parte? Pues nada en sí, como tú no recibes nada del niño, pero recibes su honor, ¿verdad? Y eso manifiesta entonces la gloria de Dios. Todo el propósito de Dios en crear en hacer la creación, entonces de nosotros es para manifestar su gloria, que se manifiesta cuando le damos gracias, que nunca descuidemos el agradecimiento. ¿Okay? Eso es lo más importante, es la razón de nuestro ser. Entonces por fin todo es una gracia que haremos por toda la eternidad, sino dar gracias a Dios eternamente, ¿no? Misericordias Domini in aeternum cantabo, dice Santa Teresa a comenzar su autobiografía, una cita de los Salmos, que cantaré las misericordias del Señor por toda la eternidad. ¿Okay? Bien, ok, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué o para qué? Si ya lo sabe, para manifestar su gloria. ¿Okay? Su gloria como bienhechor infinito. ¿Okay? Bien, como dice, aunque Dios sepa lo que necesitamos, quiere no obstante que se lo pidamos para reconocerle como dador de todo bien, atestiguarle nuestra humilde sumisión y merecer sus favores. ¿Okay? ¿Cuál es la primera mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones? Es estar en gracia de Dios y o desear al menos ponerse en tal estado. ¿Okay? Entonces, de condiciones, si ponemos cómo orar, entonces el fundamento, digamos, es estar en gracia. Bueno, la pregunta es más bien de dónde viene la eficacia, ¿no? De estar en gracia, ¿qué diferencia hace? Entonces es la diferencia entre un mendigo, ¿verdad? Molestándote, pidiendo alguna ayuda, o un hijo, pidiendo lo mismo. ¿A quién estás dispuesto a dárselo, a regalarse esa limosna? Al hijo, ¿no? Porque es tu hijo, lo amas, hay una conexión. Y vive en tu casa y te puede molestar todo el día, ¿no? Simplemente puedes cerrar la puerta y sigue molestando, ¿okay? Entonces, es la diferencia. Si estamos en gracia de Dios, somos hijos de Dios. Si no estamos en gracia, somos como mendigos a lo mejor. Y muchas veces como enemigos, ¿no? Que solo pueden empezar a pedir perdón por sus faltas, pedir ayuda, pero no hay ningún motivo intrínseco de dárselo, ¿no? Al mendigo, enemigo. ¿Okay? Entonces, mientras si estamos en gracia de Dios, entonces somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Okay? Y además, ¿qué es la gracia? Que ya establecimos o contemplamos en la tercera parte de los sacramentos. ¿Qué es la gracia de Dios? Por favor, no me hagan repetir las mismas clases cada año. Quiero un día jubilarme sabiendo que ya aprendieron lo que tenía que decir. Ok, pero ¿qué es estar en gracia? Implica que cumplamos con los mandamientos, pero en sí, ¿en qué consiste? A ver, exactamente, muy bien. Ahí lo tiene apuntado. Entonces, una participación en la naturaleza divina. ¿Okay? Eso es el sentido de filiación, de ser hijo de Dios. ¿Por qué es tu hijo? Porque tiene tu cara, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y el pelo de quién sabemos quién, pero ¿qué? Entonces, ¿verdad? O de su papá más bien, ¿no? Entonces, es hijo porque tiene su naturaleza, es su imagen, es semejanza, ¿no? Entonces, y siendo así, entonces Dios mismo habita en el alma. ¿Okay?
Entonces recuérdense, hoy celebramos la visitación de María Santísima. Ese es el misterio que representa nuestra vida. ¿En qué consiste nuestra vida cristiana? De andar con Dios en nuestro seno. ¿Okay? Entonces de andar embarazados con Dios. ¿Okay? Piensen las mujeres que han estado embarazadas, ¿cómo se siente? Pues siempre anda la embarazada, la mujer encinta, consciente de que tiene un hijo, ¿no? En su seno. ¿Gustas chile? Es que a mí sí, pero a mi niño no. Entonces, tiene mucho cuidado, toma cuidado de lo que coma, ¿verdad? Puedes hacer tal ejercicio físico, pues tal vez no, ¿verdad? Entonces, todo siempre anda preocupada y ocupada en pensar en su hijo, en su seno, ¿verdad? Entonces, nosotros llevamos a Dios en nuestro seno por la gracia santificante. Vive en nosotros. ¿Andamos conscientes de esto? Y María Santísima, en el misterio de su visitación, es la modelo, porque la vemos, ella dejó la contemplación, dice que salió con prisa, corriendo por las montañas para visitar a Santa Isabel. Entonces, ¿andaba olvidadiza de la presencia del Redentor en su seno? No, siempre consciente de que Él estaba presente. De modo que cuando saluda a Santa Isabel, ¿qué está comunicándole? La presencia de Cristo Redentor. De modo que se llenó del Espíritu Santo y saltó de júbilo al niño en su seno, San Juan Bautista. Todos se santifican porque ella anda siempre como instrumento del Señor. Que hagamos lo mismo, que andemos siempre así, ¿no? Dios vive en nosotros por la gracia santificante y nos preguntamos si comunicamos su presencia. Si podemos decir con San Pablo, o a qué grado, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí, ¿no? Entonces, ¿qué se comunica por mis palabras, por mi saludo, por mi actitud? ¿Okay? Entonces, eso es como predicamos por el ejemplo. Entonces, María Santísima, en la visitación, modelo de la vida de oración, y que la vida activa debe de ser una vida contemplativa, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esa es la primera disposición, ¿ok? Que hace nuestra oración eficaz. Okay. Disposición de eficacia. ¿Qué más? ¿Qué otras disposiciones? Para bien orar se requieren especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. ¿Okay? Disposiciones. ¿Okay? ¿Qué más para la eficacia? Entonces, con recogimiento, humildad. ¿Qué más? Perseverancia y resignación. ¿Qué? Es interesante de dónde sacó eso. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, expone para que la oración sea infalible, ¿no? Para conseguir o alcanzar lo que pide. Tiene que ser algo, dice Santo Tomás, para nuestra salvación propia. Entonces la oración puede ser infalible si pedimos para nuestra salvación, ¿okay? La salvación propia. Y si pedimos con humildad, con perseverancia y resignación, ¿okay? Todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Se explica que tiene que ser para la salvación propia, porque Dios quiere la salvación de todos los hombres, ¿no? Si nosotros estamos pidiendo para nuestra salvación, estamos de acuerdo, ¿okay? Entonces, de modo que no hay un obstáculo o impedimento en nuestra voluntad a la voluntad divina. ¿Están de acuerdo, no? ¿Okay? Si pedimos por la salvación de otra persona, ¿puede existir un obstáculo? Sí, de parte del pecador que no quiere su salvación tal vez. Ahí estamos negociando con Dios que le haga pues una conversión, ¿verdad? Que Él puede, ¿no? La voluntad del rey está en las manos, el corazón del rey está en las manos de Dios, dice la Escritura, ¿no? El rey Faraón, que de repente
está de acuerdo que salgan, no, que se queden. Entonces el Señor puede cambiar su corazón en cualquier momento. Eso tenemos que ganar por la amistad con Dios, ¿okay? Pero cuando estamos pidiendo para nuestra salvación, ya indica que no hay obstáculo, que estamos de acuerdo en lo mismo, ¿no? ¿Ok? Pero con humildad, ¿okay? Porque el fin de la oración, por fin, pidiendo algo, es para que se manifieste la gloria de Dios. Si no se hace con humildad, si estamos nomás insistiendo, como si fuera nuestro derecho, entonces no estamos glorificando a Dios, ¿no? Entonces, y con perseverancia. Solo el que perseverare hasta el fin, este se salvará, ¿ok? Entonces, Dios sabe el momento oportuno. Sobre este punto, siempre menciono a Santa Mónica, que tanto había orado por su hijo pagano, Agustín. Y cuando fue el momento oportuno de recibir esa gracia, porque ella estaba tan desesperada y llorando, y le dijo San Ambrosio, es imposible que un hijo de tantas lágrimas y oraciones sea perdido. Pero ¿por qué tuvo que esperar tanto? Después podemos entender por qué era el momento oportuno convertirse mientras estaba ahí en Milán. ¿Y por qué? ¿Quién estaba en Milán que le recibió en la iglesia y que lo bautizó? San Ambrosio. Entonces, por esta amistad con San Ambrosio, aprendió todas las cualidades para ser un buen obispo. De modo que luego iban a elegir a él como obispo, que lo iba a hacer, pues por fin, un doctor de la iglesia. Si se hubiera convertido de 20 años, nomás estudiando retórica o oratoria, entonces se hubiera convertido en ser doctor de la iglesia, tal vez no. Menos por la amistad con San Ambrosio, ¿no? Que entonces Dios sabe cuándo sea el momento oportuno. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Okay? Bien, entonces con perseverancia, con resignación. Luego pregunta, ¿qué quiere decir orar con recogimiento? Quiere decir pensar que hablamos con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y devoción, evitando cuanto es posible las distracciones. Esto es todo pensamiento extraño a la oración. ¿Okay? Con todo respeto y devoción, evitando las distracciones. El recogimiento, como quiere decir la palabra recoger, pero a sí mismo, ¿no? Para que sus pensamientos no estén tan dispersos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede? Entonces, las distracciones bajan el mérito de nuestra oración. Si son voluntarias, sí. Si no son voluntarias, pueden acrecentar el mérito en cuanto sea una lucha, una prueba, ¿no? Que vencemos con perseverancia. ¿Okay? Entonces hay que ser, para cada temperamento va a ser diferente. Recuerdo de un compañero de clase muy alemán, de sangre. Ustedes saben que no hay una raza gringa, pero es una mezcla de muchas razas, pero se nota a veces las características de temperamento por ser de tal herencia genética, ¿no? Y este señor como un robot, digamos, una máquina de oración, de todo, cumpliendo literalmente cada palabra. Tenemos muchas historias de él, pero de su obediencia, entonces él trabajaba hasta desmayarse, ¿no? Porque si la orden fue de trabajar así, lo hacía con toda su fuerza, hasta un día se desmayó así trapeando el pasillo y le dijimos, ¿estás bien? Sí. Se levantó y siguió. Y él, en el juego de fútbol, cada jugada era pues una carrera de lo más rápido posible. Era un buen compañero de equipo. Y ¿qué más? Y hubo un examen de música y tuvimos que, porque mucha de la técnica es en cómo uno respira, ¿verdad? Entonces si no necesitas muchos pulmones, sino de mantener su respiro, digamos, ¿no? Por largo tiempo. Entonces el examen delante de todos era para 60 segundos, un minuto entero, hacer así exhalando, ¿no? Para que no hagas y ya,
pierdes todo, ¿no? Pero puedes mantener una nota por mucho tiempo, muchos segundos, no más. No. Como gol de fútbol, ¿no? ¿Okay? Entonces el chiste es que por haberlo dicho 60 segundos, notamos que a los 15 segundos que ya no tenía más aire. Pero el profesor dijo 60 segundos y jamás iba a desobedecer una orden de su superior. Entonces siguió sacando oxígeno de su sangre, no sé qué, pero se cambiaba de color, estaba temblando y duró hasta 60 segundos y estábamos, ¡wow! Pero como era tan literal, bueno, por fin salió porque no sabemos si hubiera sido un buen sacerdote como en el confesionario, ¿no? Como hay un solo sentido literal que es absoluto, la vida no es así. Entonces hay que intuir. Me dijo un día que no entendía muchos chistes, ¿no? Porque si no es el sentido literal, ¿qué significa? Okay. Entonces, pero un hermano religioso hubiera sido el mejor, ¿no? Y más fiel. Pero un día, como rezaba siempre así, con su rosario nomás entre esos dos dedos, sin expresión alguna, de rodillas solo tiempo. Y una vez uno le preguntó, oye, ¿nunca te distraes en la oración? Y dijo, no. Así simplemente. ¿Por qué voy a pensar en otra cosa si estoy pensando en la oración? Tan fácil, ¿no? Pero no para todos, ¿ok? Entonces, sí, entonces Santa Teresa describía a la loca en la casa haciendo tanto ruido, ¿ok? Entonces, pero eso, que tenga cuidado con el cable, ¿no? Entonces eso, entonces era una distracción que tuvo que sufrir. Así va a ser, ok, ¿qué tips, entonces pistas para mantener el recogimiento? Para el recogimiento ayuda mucho la preparación remota y próxima. Cuando te pones a orar, ¿en qué piensas? ¿Qué son las distracciones que te llegan? El trabajo, los quehaceres, todo lo que estabas haciendo y en todo lo que estabas pensando durante el día. Si hubieras estado pensando en Dios, hubieras llegado a la oración con más recogimiento, ¿no? Si está pensando la esposa recién casada, entonces en su esposo todo el día, cuando va a llegar a estar con él, entonces llega y muy enfocada en estar con él, ¿no? ¿Okay? Entonces, porque está pensando todo el día, manteniendo esta llama de amor, ¿verdad? Viva, entonces en su alma. ¿Ok? Entonces, la preparación remota. ¿Cómo podemos mantenernos en la presencia de Dios durante el día? Para que a la hora de la meditación, oración formal, estemos más recogidos. Por analogía, ¿qué hace la enamorada durante el día? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, por analogía, la enamorada, pues, ¿qué tiene? Entonces, está chateando, mandando mensajes, así breves y amorosos durante el día. ¿Qué más tiene? Su foto, ¿no? Ahí en su escritorio. ¿Qué más? Llamándolo, si es posible, por un minuto en su momento de descanso, ¿no? Entonces, aunque está trabajando, está siempre pensando en, ok, entonces por analogía, ¿qué podemos hacer con Dios? Exactamente, tener su imagen ayuda, ¿no? Porque es invisible, pero se hizo visible. Que tengamos una imagen suya nos va a ayudar mucho. ¿Qué más? Entonces, mandarle un mensaje, ¿cómo? Exactamente, las eyaculatorias, ¿no? Las oraciones breves que son como flechas que lanzamos hacia el cielo. ¿Y qué tipo de mensaje? ¿No? ¿Qué son los mensajes amorosos que recibes de tu esposa? Oye, ¿dónde estás? Oye, que traigas tortillas. Ok, ¿por qué tardas tanto? ¿Esos mensajes aumentan el amor? No, vas a tardar tal vez más en llegar. Hipotéticamente hablando, ¿ok? Entonces, ya no quiero regresar a la casa.
gritona, ok, no. Entonces, pero que los sí son mensajes amorosos, ok. Entonces, aparte de la oración formal, la oración breve, esas eyaculatorias son sumamente importantes, que son pequeñas oraciones de flechas que lanzamos a Dios durante el día, ok. Entonces, pero amorosos, ok, ¿verdad? Entonces, y además, como de dónde sacar oraciones amorosas, que sean las sinceras de su corazón, pero comenzando de cero, a veces no tenemos muchos pensamientos bonitos, ¿okay? Con un devocionario, con una oración que nos encanta de memoria, una frase, ¿no? Entonces, en las visitas de San Alfonso, María de Ligorio, las 30 visitas al Santísimo, que rezamos al inicio de la hora santa cada jueves, entonces termina la meditación breve, ¿okay? Que da con una frase, ¿no? Entonces, Jesús, yo soy para vos y vos para mí, ¿no? O algo de que te encanta. Entonces, una frase que puedes ir repitiendo durante el día, ¿ok? Así se mantiene el amor encendido, ¿ok? Es la preparación remota, evitando las distracciones mundanas, ¿ok? Para que lleguemos a la preparación próxima, que nos puede ayudar en cuanto a la oración, a la próxima preparación. ¿Qué vas a hacer? Entonces, acostarte sobre tu cama y orar. Buena suerte. Si estás cansado, tal vez vas a dormir. Entonces, ponerse en la presencia de Dios, ¿ok? ¿Y cómo? Si puedes visitar a la capilla. Ahí está Jesús sacramentado, ¿no? Dios encarnado en el Santísimo Sacramento. Entonces, de camino, de regreso a la casa, ahí hay un templo. Vas a pasar a hacer tu oración ahí, si te ayuda, ¿no? Como debe de ayudarte a estar en la presencia de Jesús sacramentado, de ver las imágenes en el templo, las estatuas. Si estás nomás en tu casa, pues ponle un oratorio, un lugar de oración con estatuas, con imágenes. Puedes poner música, si te ayuda, ¿no? Música sacra, ¿ok? Que de posturas, pues de estar de rodillas, puede ayudar, ¿no? Para tener más humildad, de poner las manos así, dirigiendo tus oraciones a Dios. O, si estás cansado, ponte de pie, ¿no? Entonces me gusta orar paseando, ¿no? Siendo de temperamento más nervioso, me gusta tener algo para deshacerme la nerviosidad, ¿no? Así paseando, para que mi mente esté más enfocada en la oración, ¿ok? Entonces, como aquí no hay reglas, tanto como recomendaciones, y como el temperamento de cada persona varía, pues igual las recomendaciones, ¿no? Lo que sea para ti, lo mejor para mantenerte, mantener el recogimiento, ¿ok? Bien, ¿qué quiere decir? Bueno, con resignación vamos a contemplar eso en el Padre Nuestro, ¿ok? Como empezamos, ahorita llegamos a este punto. Y ¿oye Dios siempre las oraciones bien hechas? Sí, pero siempre en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación, y no siempre según nuestra voluntad. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? Nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor en todas las cosas. Nos hace pensar en las cosas celestiales, nos hace adelantar en la virtud, nos alcanza de Dios misericordia, nos fortalece contra las tentaciones, nos conforta en las tribulaciones, nos socorre en nuestras necesidades y nos impetra la gracia de la perseverancia final. Pero nótense que los efectos son primeramente efectos espirituales en nosotros, ¿okay? Para que no pensemos como niños, Señor, dame X. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, primeramente es para que dependamos de Él. Entonces, vamos a ver en el Padre Nuestro qué pedimos de cada día. Nuestro pan, ¿okay? De cada día. En San Jerónimo lo traduce de dos maneras en el Evangelio. Creo que en San Lucas, supersubstancial, y en San Mateo, cotidiano, ¿no? Entonces, cotidiano. Entonces, se refiere al pan supersubstancial, que sobra más que necesitamos, o sea, para nuestra alma, el pan eucarístico,
y también nuestro pan de cada día. Pero nótense que pedimos nomás el pan de cada día, no de cada semana, ni de cada mes, ni de cada quincena, ¿no? Entonces, porque Dios quiere que vivamos dependientes de su divina providencia, con esa confianza. En eso consiste nuestra salvación y por eso no quiere que nos inquietemos. Hay tres tipos de pan: el pan material, el pan espiritual y el pan de la voluntad de Dios. Son tres panes. Ok, el pan de la voluntad de Dios sería el pan espiritual, ¿no? Eso se puede poner en dos, ¿no? Entonces, pan material, pan inmaterial, o espiritual, ¿no? Pero la voluntad de Dios es lo igual a los bienes espirituales, ¿no? De buscar siempre hacer su voluntad. Esa es la virtud que pedimos para poder hacer su voluntad, ¿no? Bien. Bueno, luego un día platicamos de la divina voluntad, ¿no? Y eso es ese tema también porque hay cosas de aclarar, digamos, ¿no? Ok, entonces, ¿por quiénes hemos de orar? Hemos de orar por todos, a saber, por nosotros mismos, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos, por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia, o por las benditas almas del purgatorio. ¿Okay? Nadie está exento de la oración. ¿Okay? Pedimos por los enemigos para que se conviertan, ¿verdad? Esa es una regla para no caer en desear mal a los demás. ¿Okay? No es pecado sentir resentimiento, no es pecado sentir ira hacia una persona. ¿Okay? Entonces puede ser correcto. Si alguien te ha hecho daño, vas a sentir ira hacia una persona que representa un mal amenazante. ¿Okay? Para eso tenemos la ira, para vencer al mal difícil. Entonces, pero el pecado consiste en desearle mal, ¿no? Que se muera o que se vaya al infierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, desearle bien, entonces si rezamos por su conversión, no estamos pecando. Sintamos lo que sintamos. Si le deseamos bien, entonces eso va para su bienestar, ¿no? Que puede incluir, entonces, rezar que sea castigado incluso, ¿no? Puede ser para su bien recibir un castigo. Ustedes que castigan a sus hijos, los castigan para su bienestar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nomás que estén dispuestos a recibir los castigos también, que te sean provechosos, ¿no? ¿Verdad? También. ¿Okay? Bien. Entonces pidiendo por la conversión de los pecadores. Ok, y rápido entonces en el Padre Nuestro. Okay. Más rápido, ustedes pueden hacerlo toda esta semana, la meditación sobre el Padre Nuestro. Y primeramente, ¿por qué decimos Padre Nuestro? Ok, pero ¿es Padre de todos? ¿No? ¿Es Padre de los condenados en el infierno? ¿Es Padre de los que viven en pecado mortal? No. Es Padre en potencia para cualquier pecador, pero no en la actualidad. ¿Okay? Todos somos llamados a ser hijos de Dios, pero ¿somos hijos de Dios por naturaleza? ¿Cómo nacemos? ¿Hijos de Dios? Enemigos de Dios, ¿no? Entonces, no somos hijos de Dios por naturaleza. Entonces, ¿qué implica esta frase? Padre Nuestro, ¿estás en gracia? ¿Dios es tu Padre? Porque a los animales no es su Padre, sino su Creador, ¿no? Y al pecador es su Señor, es su Creador, pero es nomás su Padre en potencia, ¿no? Si no se convierte a la gracia, no es hijo de Dios, ¿okay? No es por naturaleza, ¿bien? Entonces, implica cómo te acercas a Dios, Padre Nuestro. ¿Por qué decimos nuestro? ¿Cómo recibiste la gracia de Dios? En el bautismo. ¿Quién te bautizaste a ti mismo? ¿Vale si te bautizas a ti mismo? No, lamentablemente no. Hay un caso en Denzinger, una definición dogmática, un señor que se bautizó a sí mismo y dice que no fue salvado por el sacramento de fe, sino por fe en el sacramento. No sabía, era como catecúmeno, estando moribundo, se bautizó a sí mismo.
Entonces, por el bautismo de deseo, ¿no? Siendo adulto y deseándolo, entonces le aprovechó. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo recibiste la gracia? ¿Quién te presentó? Tus papás y padrinos. ¿A quién? Al Padre de la iglesia. Entonces, por la familia de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? Padre nuestro, ¿ok? Que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todo lugar. Entonces, ¿por qué decimos en los cielos? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué en los cielos? Sí, para dirigir más bien nuestra mirada hacia allá, ¿no? Entonces, acuérdense que el orden de peticiones en el Padre Nuestro es para rectificar el orden de nuestros deseos, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos de desear sobre todo? Pues ir al cielo. Entonces, si vamos a presentar peticiones ante Dios, que sean primeramente para alcanzar al cielo, porque todo lo material se pasa y es nomás para llegar pues al cielo. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, la primera petición, debemos desear todo lo que deseamos en esta vida para su mayor honra y gloria. Ese es el fin de todas nuestras acciones. Hasta nuestra propia salvación, ¿para qué la queremos? Obviamente la deseamos naturalmente. Pero por fin, si somos nomás criaturas, que sea para la gloria del Creador, ¿no? Entonces, queremos ser como joyas brillantes en su corona, ¿no? De Cristo Rey. Entonces, así la gloria de los miembros, así expresa la gloria de la persona, ¿ok? Entonces, santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica su nombre? Que entendemos cuando pedimos que Dios sea conocido, amado y servido de todo el mundo. En eso consiste la santificación de su nombre. Entonces entendemos pedir que los infieles vengan al conocimiento del verdadero Dios. Los herejes reconozcan sus errores. Los cismáticos vuelvan a la unidad de la iglesia. Que los pecadores se conviertan y los justos perseveren en el bien. Esas son las oraciones que añadimos al inicio del rosario, ¿no? Según el manual del ejercitante, ¿no? Entonces, pidiendo para que sea, Dios es infinitamente santo, no vamos a agregar algo a su gloria eterna, pero que queremos que sea glorificado, así santificado entre nosotros, ¿no? En nuestras almas. Que santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿En qué consiste su reino? Primeramente en estar en gracia, un triple reino espiritual, dice, en nosotros, que es la gracia, en la tierra, que es la iglesia católica, y en el cielo, que es la bienaventuranza. ¿Okay? Entonces es bien, entonces la gracia, la iglesia y en el cielo de las bienaventuranzas. Entonces, bueno, que venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, más nótense que todas las primeras peticiones expresan una resignación para que deseemos más nuestra salvación eterna que cosas perecederas. ¿Okay? Y solo luego vamos a pedir nuestro pan de cada día con tal de que podamos, entonces, con tal de poder glorificar a Dios, ¿verdad? Santificando su nombre, haciendo su voluntad, ¿no? Bien. Ahí lo dejo para el día de hoy. Pero todo eso es tomado otra vez del Catecismo de San Pío X. ¿Bien? Entonces es escrito por un santo, así para la formación, para que no dejen de estudiar el Catecismo en este verano. Vamos a seguir con la plática de las 10, aunque los niños no estén en sus cursos de Catecismo. Pero tenemos padres que no hacen catequesis de niños. ¿Y por qué? Insisten que lo hagan los papás, sabiendo que es la única manera que ellos van a repasar también las verdades de la fe, ya que el que enseña aprende 2 veces, ¿no? ¿No? Entonces, que lo hagan ustedes. Aquí tienen todo de pregunta y respuesta en este gran catecismo escrito por un santo, para que sigan. Y digo, hasta, aunque es básico, es también para los adultos, ¿no? Como están experimentando hoy, ¿no? Podemos tomar las mismas preguntas y meditarlas, ¿no? Así por todo el día, toda la vida, ¿no? Bien,
¿Preguntas de algo? Sí, está en la iPieta, a lo menos en la versión de la manzana, del Apple, ¿no? No aparece en mi Android, pero en el iPad, que es de Apple, sí aparece. Entonces en el Android de San Pío X son varios catecismos que aparecen aquí. Catecismo romano, catecismo básico. ¿Qué más? Doctrina cristiana, escritos catequísticos de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Entonces esos son y el catecismo de la Suma. Ahora bien, si van a meditar uno, el catecismo romano fue la norma de predicación por todo el mundo por muchos siglos, ¿no? Es el catecismo que salió del Sacrosanto Concilio de Trento, que fue escrito por un santo, San Carlos Borromeo, y promulgado por un santo, San Pío V. Entonces fue la norma de prédica para los curas a través del mundo. Entonces cada homilía dominical era más sobre un tema del catecismo, para que la gente siempre se instruyera en los dogmas de la fe. Ahora dan pues una homilía bonita sobre el Evangelio, a veces ni tan bonita, ¿verdad? Pero ¿qué del catecismo? ¿No? Eso diría más bien a monjas, una exposición mística del Evangelio. Pero a la gente que ni sabe lo básico de la fe, tengo que empezar siempre con lo básico y repitiendo lo básico. Un padre me dijo, cuando iba a ser diácono, hay dos tipos de personas en tu congregación: los que nunca han escuchado lo básico y los que lo han escuchado y lo han olvidado. Entonces repite siempre lo básico, ¿no? Se puede profundizar dependiendo de la audiencia, pero hay que... Bien, entonces, también el Catecismo de Santo Tomás de Aquino es breve, que no es como su Suma Teológica, no se asustan de que va a estar hablando de la consubstancialidad. Entonces es un catecismo que expone el Padre Nuestro, el credo, los 10 mandamientos, ¿okay? Fácil de seguir, y como él suele hacer, siempre explicando las razones, dando los argumentos, ¿okay? Para su pan así catequístico de cada día. ¿Ok? Bien. ¿Más preguntas? Recemos. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Una bendición. Per intercessione Beata Maria, sempre Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Sancti Jacobi, Omnium Sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, humani et semper. Amen.